El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Este siglo tenemos que enterrar al imperio y que no haya más nunca imperios de ningún tipo en el mundo. ¿Hasta cuándo va a haber colonia? Abajo el imperio norteamericano, hay que decir, en el mundo entero. Puerto Rico es un país del Caribe, de América Latina. ¡Viva Puerto Rico independiente! ¡Viva Puerto Rico libre! Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas, amigos, amigas, a su programa La Voz de Chávez. Con la introducción que hemos hecho en la voz de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, podemos intuir de qué vamos a conversar, sobre qué vamos a debatir el día de hoy. Puerto Rico Libre es el nombre que le hemos dado a La Voz de Chávez de este día. Y eso, entre otras cosas, compañeros, camaradas, compatriotas, porque acaba de finalizar en Brasilia el Foro de Sao Paulo número 26. Allí tuvimos una muy buena representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud de nuestro partido, los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres del PSUV. Estuvimos allí 18 compatriotas participando en las diferentes mesas de trabajo, en los diferentes seminarios, mostrando los avances, importante decirlo rápidamente, compañeros, compañeras, de uno de los acuerdos que hemos hecho o que hicimos en un foro de Sao Paulo anterior. La conformación de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. En pleno funcionamiento su sede está en Caracas, su rectora, la compatriota Tania Díaz, con su consejo directivo, conformado por compatriotas de diferentes nacionalidades y ya recibiendo estudiantes en esa área de comunicación de diferentes países de nuestra América. Estuvimos allí los compañeros de la universidad. Una de las tareas que cumplimos, presentar los avances, como dije, de esta universidad internacional. Y uno de los temas que debatimos, por eso este programa de hoy, la situación en nuestra América del neocolonialismo, y como ejemplo fehaciente de la lucha que tenemos contra ese intento, contra esos planes del imperialismo norteamericano y sus aliados de seguir esclavizando pueblos, pues está la situación de los queridos hermanos, hermanas de Puerto Rico, en una situación de colonialismo, aún en este siglo XXI, a estas alturas ya del siglo XXI. Puerto Rico libre. Tienen todo nuestro apoyo, como siempre lo hemos manifestado, y es un apoyo no solamente declarativo, es un apoyo para la acción en todo lo que significa luchar juntos y juntas las compañeras por lograr libertad y soberanía en todos nuestros pueblos, fundamentalmente acá, en nuestra América. Allá
en la introducción lo acaba de decir el comandante eterno, y esa es una línea de trabajo que es una orden para nosotros los revolucionarios, las revolucionarias de nuestra América y de otras partes del mundo. Puerto Rico libre. Para el conversatorio hemos invitado al viejo compatriota camarada puertorriqueño, por supuesto, Julio Muriente, uno de los principales dirigentes de esa lucha del pueblo de Puerto Rico por su libertad y su soberanía. Julio, por supuesto, también participante permanente del Foro de Sao Paulo, y tuvimos la oportunidad de conversar con el camarada durante los 4 días del foro sobre este y otros temas relacionados con ese plan de acción conjunto para seguir juntos y juntas las compañeras construyendo socialismo nuestro americano. Julio es un geógrafo con un doctorado en esta área de la ciencia, catedrático de la Universidad de Puerto Rico y, como dije, un luchador por la libertad y la soberanía de nuestros pueblos desde hace una buena cantidad de años, no porque el compañero esté muy viejo, sino porque comenzó esta lucha desde muy niño. Mira, Julio, bienvenido a tu programa La Voz de Chávez. Un gran honor para nosotros poder conversar contigo, que los usuarios, las usuarias de este programa, que va más allá de nuestras fronteras venezolanas, puedan oír tus opiniones, tus reflexiones sobre el tema planteado. Y comenzamos de una vez con ese saludo para nuestros pueblos, Julio. ¿Cuál es el panorama actual en esa lucha por el proceso independentista de Puerto Rico? ¿Tú crees que se podría decir que hay en esta coyuntura actual una voluntad descolonizadora por parte del gobierno norteamericano? Adelante, Julio. Hola, un saludo cordial, un abrazo muy fraternal al compañero y amigo de tantos años, Adán Chávez, y a su programa que tanta gente escucha y ve en toda Venezuela. Para mí es un honor poder estar a través de este medio con ustedes todos para hablar de Puerto Rico, de América Latina, de todos estos asuntos que tanto nos interesan y conciernen. Adán, quiero comentarte un poco sobre este proyecto de ley que el Congreso de Estados Unidos estuvo considerando en el año 2022, sobre el cual se han dicho muchas cosas, incluso sobre el cual se han generado algunas expectativas, como que el gobierno de Estados Unidos está generando algunas iniciativas dirigidas al proceso de descolonización de Puerto Rico, o que presumen el reconocimiento del derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación e independencia. Y quisiera que un poco pudiéramos manejar la diferencia entre el mito y la realidad en este caso, ¿no? ¿De qué se trata exactamente este asunto, que estoy seguro que será de tu interés y del interés de nuestra audiencia toda? Efectivamente, el Congreso de Estados Unidos, por iniciativa, Congreso es la Cámara de Representantes, a eso se le llama Congreso, ¿verdad? En Estados Unidos es un sistema bicameral, Congreso, Cámara de Representantes, Senado, ¿no? Pues en el Congreso son 435 miembros, pero primero tengo que decir además que Puerto Rico no participa en los procesos electorales estadounidenses. Nosotros no votamos por el presidente, no votamos por legisladores, no tenemos congresistas ni senadores en el gobierno de Estados Unidos, pero como hay una población que ha emigrado por décadas tan numerosa, estamos hablando de más de 5 millones de compatriotas, pues una vez tú llegas como ciudadano estadounidense, que somos por virtud de la ley aquella del año 17, ¿no? Fue impuesta la ciudadanía estadounidense. Al tú llegar a un estado de Estados Unidos, si tú te inscribes como ciudadano del estado, Nueva York, New Hampshire, California, la ley electoral estadounidense establece que ese ciudadano o ciudadana estadounidense entonces tiene derecho a participar, a elegir o ser electo. Por eso es que hay un número indeterminado de puertorriqueños y puertorriqueñas que participan como ciudadanos estadounidenses de algún estado de Estados Unidos, participan en las elecciones de ese país,
y como resultado de ese proceso han salido electas algunas personas como congresistas al Congreso de Estados Unidos. Es el caso particular de Nidia Velázquez y de Alexandria Cortés, estas dos ciudadanas. Ambas salen por el estado de Nueva York, no de Puerto Rico. Incluso Luis Gutiérrez en otro momento histórico era congresista por Chicago, puertorriqueño, independentista. Mira, fíjate qué interesante, pero congresistas todos del Congreso de Estados Unidos, y en el caso de Alexandra y de Nidia, ambos echan a andar una propuesta, un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos encaminado a que el Congreso se comprometiera con, primero que todo, reconocer que hay un problema colonial que resolver. El Congreso de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos se resiste a reconocer que hay un problema colonial, comenzando porque ellos niegan que posean colonias. Ellos hablan de poseer territorios, no colonias. Entonces, la primera reclamo sería que ellos reconocieran que hay un problema colonial no resuelto en Puerto Rico, que la creación del Estado Libre Asociado en el año 1952, que fue mercadeado ante el mundo como esa solución de una asociación entre iguales que daba fin al colonialismo, que todo eso ha sido un gran fraude, que ahora, 70 años después, ellos lo reconocen. Entonces, en el Congreso se echa a andar este proyecto de ley que plantea el desarrollo de unas consultas que se presume que vayan encaminadas a la solución final del problema político de Puerto Rico. Ese proyecto tiene unos elementos importantes que políticamente son relevantes. Por ejemplo, en la lista de posibles alternativas políticas al colonialismo se excluye al propio Estado Libre Asociado, que ellos hace 70 años vendieron al mundo como que era el fin del colonialismo. Ahora resulta que ellos mismos lo han desacreditado, lo han impugnado. No le reconocen ningún valor, mucho menos un valor descolonizador. Pero hay lo que allá en Puerto Rico llaman una píldora venenosa en ese proyecto de ley, que se presume que ese proyecto de ley sea vinculante. ¿Qué quiere decir que sea vinculante? Que si se aprobara este proyecto y se convirtiera en ley, se supone que se generara una consulta plebiscitaria ante nuestro pueblo para que éste se decidiera por distintas alternativas, y el gobierno de Estados Unidos se vería obligado a acatar la opinión del pueblo de Puerto Rico. ¿Y cuál es la píldora venenosa? Que entre las opciones que plantea el proyecto está la anexión o estadidad, como la llamamos en Puerto Rico, es decir, convertir a Puerto Rico en estado de Estados Unidos. ¿Qué sucede? La decisión de anexar, la decisión de matrimoniar un territorio, una colonia, es una decisión soberana del Congreso y del gobierno de Estados Unidos. Es una decisión indelegable, sobre todo cuando se trata de un matrimonio sin derecho a divorcio, que para eso hubo una guerra civil que costó más de 250.000 de vidas, en la guerra civil de 1861 al 65, precisamente cuando algunos estados quisieron separarse de la Unión. Por lo tanto, en el asunto que tiene que ver con anexar, con incorporar como estado, eso es un asunto absolutamente de la prerrogativa soberana del Congreso de Estados Unidos. Lógicamente, si eso es así, pues no puede haber un acatamiento de una decisión del pueblo de Puerto Rico, de la colonia, para obligar a Estados Unidos a anexarlo. Y en ese sentido, el gobierno de Estados Unidos no va a estar dispuesto a que se apruebe una ley vinculante, fruto de la cual y como consecuencia de alguna consulta, hipotéticamente una mayoría relativa del pueblo de Puerto Rico decidiera respaldar la anexión. Esa es insisto, es una prerrogativa soberana de ellos. Como consecuencia de todo esto, hemos visto y llegamos a la conclusión de que en el fondo, de parte del gobierno de Estados Unidos, no existe ninguna voluntad descolonizadora. Podemos decir, y es nuestro análisis, que quizá haya una intención de renovar la relación de subordinación. Mira si es importante geopolíticamente, aun cuando ha habido el desmantelamiento progresivo de bases militares, que en el caso de Venezuela la distancia en avión desde San Juan de Puerto Rico a Caracas es apenas 1 hora. O sea, cuando el avión está subiendo, tiene que empezar a bajar. Así de cerca queda, por lo tanto, a los intereses geopolíticos, militares, estratégicos de Estados Unidos contra la revolución bolivariana, seguir poseyendo a Puerto Rico es un asunto que no se discute. Pero igualmente estamos muy cerca de Cuba, igualmente estamos muy cerca del Canal de Panamá, y estamos en el corazón mismo de la región de las Antillas. Por lo tanto, para ellos de ninguna manera es de su interés soltar prendas. De forma que, volviendo al principio de la reflexión,
el planteamiento nuestro es que nadie genere ninguna expectativa sobre ninguna iniciativa del Congreso. Como cuestión de hecho, este proyecto de ley al que he hecho referencia del Congreso, si bien lo votaron en la Cámara de Representantes, ahí mismo murió. Y además, a la semana siguiente estaba siendo sustituida la Cámara de Representantes por el Partido Republicano, que ganó en las elecciones intermedias y que no quiere saber de consultas sobre Puerto Rico. Efectivamente, Julio, gracias por esa reflexión tan importante, porque todos y todas, compatriotas, camaradas, debemos continuar estudiando, analizando en profundidad este tema y que nadie se llame a engaños. Las pretensiones del imperialismo yanqui es mantener a Puerto Rico colonizada, como sus pretensiones son hacer todos los intentos, continuar con esos intentos de dominar los pueblos de nuestra América. Con nosotros no han podido ni podrán. Puerto Rico, más temprano que tarde, será territorio libre en nuestra América. Mandato bolivariano. Recordemos al Padre Libertador siempre presente en nosotros. Unidad, unidad, unidad y seremos invencibles. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. No al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y nosotros debemos interpretar al comandante eterno de tal manera que esta tierra es nuestra tierra, nuestra América. Es nuestra lucha permanente, la lucha contra los intentos hegemónicos del imperialismo yanqui. Ahí está la palabra viva de nuestro comandante eterno en la autopista Francisco Fajardo de Caracas en el año 2004. Recordando la profecía del Padre Libertador, Julio, y todos y todas, y que se relaciona con lo que comentábamos en el segmento anterior de su programa, La Voz de Chávez. La mentira, la hipocresía del imperialismo yanqui cuando lanzan alguna idea por allí para ver si agarran incautos con una supuesta posibilidad de descolonizar un pueblo como Puerto Rico. Lanzan algunas ideas, algunos proyectos, como si efectivamente ellos quisieran proyectos de iguales entre iguales con nuestros gobiernos, con nuestros pueblos. La hipocresía del imperialismo. Y por eso
la profecía del Padre Libertador se mantiene vigente. Los Estados Unidos de América parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. 200 años tienen con ese intento que en esta coyuntura se les está poniendo cada día más difícil, porque nosotros continuamos avanzando, resistiendo y venciendo en nuestros propósitos de un mundo libre, de un mundo nuevo para la felicidad de todos y todas. La geopolítica internacional, la geopolítica de nuestra América, Julio y compañeros, compañeras, hoy día es totalmente diferente a 15, 20 años atrás. Y haga lo que haga el imperialismo norteamericano, no podrán echar atrás estos avances nuestros. Todo lo contrario, seguiremos avanzando, como ya decía. Temas del debate en el recientemente finalizado Foro de Sao Paulo en la ciudad de Brasilia. Y debates que nos permiten seguir afinando planes de trabajo conjuntos para ese avance en nuestro camino de construcción de socialismo. Así que, Julio, para seguir con los comentarios y relacionando con lo que tú reflexionaste en el primer segmento, ¿qué crees tú que hay que hacer para que debemos seguir ustedes en Puerto Rico y nosotros apoyándolos desde diferentes trincheras para lograr la verdadera descolonización de Puerto Rico? Como yo decía, terminando el segmento anterior, nuestro primer segmento, más temprano que tarde, Puerto Rico tiene que ser territorio libre. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos? ¿Qué retos tenemos por delante en ese sentido, Julio? Adelante. Y yo te diría, Adán, y le digo a nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando, que se nos ofrece una extraordinaria coyuntura porque ha habido una gran sensibilización sobre la real naturaleza de la relación. Yo te diría que el gran problema que tiene el movimiento independentista puertorriqueño, una vez alcanzado el gran objetivo de la elevación de la conciencia y la identidad nacional, o sea, el gran problema existencial de quiénes somos, de cuál es nuestra patria, nuestra nación, nuestra bandera, eso lo hemos alcanzado, son grandes victorias. No hay que ser independentista para levantar con orgullo la bandera de Puerto Rico, no hay que ser independentista para cantar el himno y para sentirse orgulloso de su nación. Esa es una gran victoria de la lucha de independencia. Entonces, ¿cuál es el gran objetivo que es el gran reto del movimiento independentista? En un país que ha vivido 529 años de colonialismo, de los cuales 125 bajo la dominación estadounidense, donde no hemos sido libres para decidir por más de medio milenio, ni siquiera para decidir equivocadamente. Por lo tanto, el gran reto del movimiento independentista es como nosotros plantar la bandera de la posibilidad de la autosuficiencia, de la posibilidad de la construcción de una economía, como en el imaginario colectivo del pueblo puertorriqueño plantar la semilla de la patria material, donde el ciudadano promedio descubra que ser un país independiente con toda la complejidad que ello suponga, con todo el trabajo que haya que pasar, es mejor que ser colonia. Porque vamos a vivir mejor. Pero no solo vamos a vivir mejor porque nuestra bandera ondeará solo y nuestro himno sonará solo, no. Es que materialmente vamos a vivir mejor. En ese sentido, pues somos optimistas, ¿no? Somos optimistas y reconocemos el reto enorme que todo esto implica. No nos llamamos engaños con ningún tipo de iniciativa congresional, insisto. Esto no es una relación legal, la de Puerto Rico y Estados Unidos no es un asunto legal, es un asunto político. Ellos no llegaron a Puerto Rico como resultado de un plebiscito, ellos llegaron a Puerto Rico como resultado de una invasión militar a los tiros. La misma invasión que azotaron contra Cuba en la guerra de 1898. Esa es la naturaleza de la relación, desde el primer momento a los tiros. Y a los tiros se han quedado. En ese contexto, y con esto de veras que completo, aquí estamos batallando. Inevitablemente con la seguridad en el porvenir, porque además hemos visto cómo con el pasar de los años vamos acumulando éxitos, victorias. No olvidemos, Adán y amigos que nos escuchan, amigas,
que en Puerto Rico se da una batalla contra el imperialismo estadounidense en carne y hueso. O sea, esto no es un gobierno neocolonial que es aliado a los yanquis, son los yanquis. O sea, son los yanquis en carne y hueso. Muchos hermanos y hermanas latinoamericanos y caribeños jamás han visto un soldado yanqui en su vida, en película quizás. Bueno, nosotros los tenemos allí. Nunca han visto una base yanqui, nosotros tenemos las bases allí. O sea, nunca han visto de la presencia así física, nosotros los tenemos allí. Y el ejercicio del poder metropolitano, colonial, lo tenemos allí. En ese contexto de la colonia que se dice que es la más importante de la potencia capitalista más importante y imperialista del planeta, es que estamos batallando, Adam. Y sabemos que Venezuela bolivariana está con nosotros, que Cuba revolucionaria está con nosotros, que América Latina y el Caribe está con nosotros. Se ha constatado una vez más en la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, donde se reafirma el carácter caribeño latinoamericano de Puerto Rico y el hecho de que, lejos de ser un asunto interno de Estados Unidos, el caso colonial de Puerto Rico es un asunto de la absoluta jurisdicción de América Latina y el Caribe. De manera que ese proceso de latinoamericanización, caribenización de nuestra lucha es muy valiosa en esta coyuntura, porque ahora sí que no estamos solos, ¿no? Estamos muy acompañados y bien acompañados de compañeros bolivarianos, compañeros cubanos, compañeros nicaragüenses, compañeros bolivianos y compañeros mexicanos y de todas partes de nuestro continente que han reconocido y han comprendido la situación por la que pasa nuestro país. Es así, Julio. No han estado ni estarán solos. Estamos con ustedes, con esa lucha por la independencia de Puerto Rico. Y lo que hemos dicho, la geopolítica de nuestra América hoy día es una potencia para seguir liberando pueblos. La geopolítica de nuestra América avanza, como dicen algunos estudiosos, y nosotros estamos de acuerdo con ello. Estamos en la segunda ola progresista en nuestra América en este siglo XXI, para la felicidad de nuestros pueblos. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Nosotros, en una gran concentración aquí en ese año 2003, declaramos el carácter antiimperialista de la Revolución Bolivariana. Ni se hablaba aquí de eso. Declaramos el carácter antiimperialista y empezamos a llamar a Estados Unidos como hay que llamarlo: el imperio. Pero hacía tiempo que casi no se hablaba del imperio, ¿no? Incluso algunos intelectuales supuestamente de izquierda o de izquierda. No soy yo quien para establecer el límite entre izquierda y derecha. Ustedes saben que eso se perdió bastante. Eso se vino borrando de los mapas. Pero muchos intelectuales llegaron incluso a pregonar una tesis increíble del imperio bueno, la hegemonía buena, que ya se habían acabado aquellos imperios que invadían, que arrasaban, que bombardeaban. No, que este era el imperio protector, el imperio necesario, pues. Por ahí están esos libros todavía. Yo no sé cómo harán ahora los que escribieron esos libros. Bueno, tendrán que rectificar, todo es válido, ¿no? Pero ¿cómo que se acabó el imperio? Hoy está más vivo y más crudo y más amenazante que nunca el imperio yanqui. Más vivo que nunca, aunque con dificultades en esta coyuntura que estamos viviendo. Allí lo está diciendo nuestro comandante eterno en el año 2009, en un encuentro internacional de partidos de izquierda precisamente. Y dice nuestro comandante eterno entonces que
ojo pelado, porque el imperialismo sigue más vivo que nunca. El imperialismo sigue haciendo daño, tratando de imponer el capitalismo salvaje, de seguir manejándose con el neocolonialismo para esclavizar pueblos. Nosotros seguimos luchando contra esos intentos. Y en esta coyuntura de hoy día hay que tener en cuenta que ese imperialismo tiene serias dificultades. Y por eso se hace muy peligroso, no nos descuidemos, es como la fiera herida. Una fiera herida que patalea y coletea por todas partes para intentar sobrevivir. Nosotros terminaremos venciendo como pueblos unidos ese imperialismo con sus intentos hegemónicos. Nuestro comandante eterno, llamando la atención también, Julio, y todos y todas, sobre la gente que se define de izquierda y de repente tiene algunos comportamientos, escribe libros, artículos que se contradicen de alguna manera con lo que significa ser verdaderamente de izquierda, es decir, revolucionario, revolucionaria, humanista, lo que significa trabajar por el beneficio del colectivo y no por beneficios individualistas particulares. Muy importante de tener en cuenta en este conversatorio todos estos temas, Julio, aunque nos estamos dedicando exclusivamente al tema de Puerto Rico libre, pero todo esto se compagina, conceptos importantes de debatir para que nadie se confunda. Uno de los objetivos fundamentales de este programa, La Voz de Chávez, que ya está en su tercer segmento, el llamado al estudio, al análisis, a profundizar en los debates para fortalecer la conciencia revolucionaria. En ese sentido, Julio, lo que nos manifestó Chávez en la palabra viva que acabamos de oír, lo que venimos comentando, el apoyo que tú mismo has manifestado del pueblo bolivariano, así como de todos los pueblos de nuestra América, ha sido ratificado en el encuentro del Foro de Sao Paulo al que nos estamos refiriendo. De todas maneras, es bueno seguir reflexionando en ese sentido, Julio, para que todos y todas sepamos en qué estamos. ¿Cuál es el efecto directo que el pueblo puertorriqueño siente sobre ese apoyo irrestricto de la revolución bolivariana, del pueblo venezolano? Julio, adelante. Esa solidaridad tan maravillosa en esos antecedentes históricos, cuando en los días anteriores a la batalla de Ayacucho, diciembre de 1824, Bolívar estaba tan entusiasmado con lo que se anticipaba que iba a ser el resultado de aquella batalla, que resultó ser en el golpe definitivo, ¿no? La presencia española en América del Sur, que en ese mismo momento él genera la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá. El Congreso Anfictiónico de Panamá se iba a celebrar, era lo que quería Bolívar, en el verano del año 1826, cuando ya no solo se había derrotado definitivamente a España de las colonias continentales, sino que ya surgían estados nacionales, no había nuevos países. Y la idea bolivariana era alcanzar la unidad continental para generar una fuerza poderosísima. Y entre sus más caras aspiraciones estaba la expulsión definitiva de España de América. Porque aunque España había sido derrotada en Ayacucho, mantenía su control colonial sobre Cuba y Puerto Rico. Entonces la idea era
que desde la conferencia del Congreso Anfictiónico de Panamá surgiera una expedición dirigida a expulsar a España de Cuba y Puerto Rico para que Cuba y Puerto Rico se incorporaran al concierto de naciones que surgía en ese momento tan trascendental en nuestra América. Lo interesante del caso es que si analizáramos la agenda de aquella frustrada reunión, de aquel frustrado congreso, frustrado por los muchos intereses mezquinos que ocurrieron, la agenda, invito a nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, que le den una lectura a esa agenda, porque el tema de la expedición para liberar a Cuba y Puerto Rico está en el punto número 3 de la agenda. O sea, de la larga agenda de trabajo, el tercero era la expedición para liberar a Cuba y Puerto Rico. ¿Qué implica esto? Esto implica que en la cabeza del Libertador el tema de la liberación de Cuba y Puerto Rico era un asunto de primer orden. O sea, que no era un asunto discrecional a futuro para alguna siguiente reunión, sino que era un asunto urgente que había que tomar de inmediato para expulsar definitivamente a España de nuestra América. Bueno, aquella iniciativa, como sabemos, se frustra. El Libertador va a fallecer el 17 de diciembre de 1830. Y es importante que consideremos este antecedente, porque este antecedente se vincula luego con la visión martiana de la creación misma del Partido Revolucionario Cubano, y como señalaba antes, de que este se fundara para alcanzar la independencia de Cuba y ayudar en la de Puerto Rico. En ese sentido, Bolívar y Martí tenían la misma opinión, ¿no? El mismo propósito, el mismo compromiso con nuestras islas. Y Venezuela bolivariana, pero Hugo Chávez Frías en particular, esto suena redundante, pero Hugo Chávez Frías era profundamente bolivariano y era profundamente martiano. Y en su condición de bolivariano y en su condición de martiano, no podía menos que ser un entusiasta amigo de la causa de la independencia de Puerto Rico. Pero no bastaba con la formalidad de serlo, no era de la boca para afuera. Tantas oportunidades como tuvo el compañero Chávez para expresar esta solidaridad en los foros que fuera, no perdió ninguna ocasión para señalarlo, recibirnos en Caracas, encontrarnos en los eventos internacionales que fuera, apoyarnos en Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización. He comentado antes que yo tuve el privilegio de conocer al compañero Chávez en el año 1996, cuando no era presidente. Nos encontramos en San Salvador en ocasión del encuentro del Foro de Sao Paulo, y yo recuerdo a aquel joven militar verde olivo con una capa, orgulloso, así, soberbio, simpático, que incluso creó cierto resquemor en los presentes por aquello de que era un militar, y como muchos de los hermanos y hermanas del Foro de Sao Paulo, imagínate, son hijos e hijas de dictaduras terribles, eso de que llegara aquel militar allí a un poco imponer presencia, pues generaba sentimientos encontrados. Sin embargo, bueno, como en el caso de Puerto Rico, nosotros, si bien hemos sufrido el colonialismo, como lo he tratado de describir aquí, no hemos sufrido dictaduras como aquella, pues no veíamos en Hugo Chávez nada peligroso o amenazante, y eso facilitó que generáramos desde el primer momento una relación de amistad. Una relación de amistad que luego se revalidó las ocasiones en que nos encontramos en Caracas. Recuerdo que nos vimos en Caracas la siguiente vez, en el año 2003, en abril, justo el año después del golpe de Estado. Y te puedo decir que estoy hablando de relación personal, ¿verdad? Todo el tiempo una relación muy hermanada, muy solidaria, pero más allá de esa relación personal, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha sido, junto con Cuba, Cuba y Venezuela han sido los aliados principales de la causa de la independencia de Puerto Rico durante todo este tiempo. En el caso de Cuba, lógicamente, por el tiempo de la Revolución Cubana es más antiguo, pero la Revolución Bolivariana de Venezuela, desde el año 98, que el presidente Chávez triunfa
y luego todo el proceso que se ha dado hasta el día de hoy, junto con Cuba han sido nuestros aliados principales. Para nosotros, pues ha sido también una tarea grande, una responsabilidad mayor, porque, como te podrás imaginar, en Puerto Rico nosotros, los luchadores independentistas, de alguna manera tenemos que hacerla de representantes y abogados defensores de cuanto proceso hay en nuestra América. Somos el referente, además, a donde los medios acuden para que emitamos juicios, para que expresemos reflexiones. Por lo tanto, pues, buena parte de nuestra tarea política, mediática y de debate es con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, con Nicaragua, con el Foro de Sao Paulo, con este evento. Ahora, al regreso a Puerto Rico, pues lógicamente uno tendrá que hablar de todo esto. Bueno, pero es que además tenemos el privilegio de compartir, ¿no?, con estos compañeros y compañeras. De forma que yo, recapitulando, te diría que esta es una relación muy íntima. Siento que es muy amorosa, que lo ha sido durante todos los años en que el compañero Chávez dirigió el proceso bolivariano, que ha continuado con una similar intensidad con el gobierno del compañero Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un fiel solidario de la causa de la independencia de Puerto Rico, y digo Nicolás porque es el presidente del país, pero igual a través de él los dirigentes, ¿no?, del proceso bolivariano, de forma que para nosotros es muestra de una enorme satisfacción y nos provoca una gran seguridad saber que contamos con estos hermanos que en las buenas y en las malas pues nos apoyan, y nosotros desde Puerto Rico lógicamente les respaldamos en todo aquello que esté ante nuestras posibilidades. Es así, Julio. Así ha sido y así será siempre. Como pueblos hermanos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y todos los pueblos de nuestra América, algunos aún pendientes por lograr su verdadera libertad y soberanía. Y nosotros con Puerto Rico, que ya dije, más temprano que tarde, Puerto Rico será territorio libre en nuestra América. Nuestro pueblo venezolano siempre ha sido independentista, pero sobre todo después que asumió en su gran mayoría el liderazgo del comandante Chávez, que se inició el gobierno bolivariano, nuestra construcción de socialismo bolivariano, el pueblo venezolano siempre apoyando, siempre solidario con la causa independentista de Puerto Rico y de todos los pueblos de nuestra América. Unidad, 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 y seremos invencibles. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Bien, compañeros, compañeras, compatriotas, camaradas, amigos, amigas. Todo lo que comienza, termina. Estamos llegando al último segmento de su programa La Voz de Chávez. Hoy dedicado a Puerto Rico Libre. Conversando con el compatriota Julio Muriente, gran luchador por la independencia de ese pueblo hermano. Julio, ¿qué aprendizaje? Y te hago la pregunta para que sirva de ejemplo para la reflexión de todos y todas, revolucionarios, revolucionarias, progresistas en nuestra América y otras partes del mundo. ¿Qué aprendizaje podemos nosotros extraer de esa lucha de todos estos años, de ustedes allá y apoyados por nosotros, por los pueblos de nuestra América, esa lucha por la independencia
de Puerto Rico. Y te agrego una pregunta un tanto capciosa, también para la reflexión de todos y todas. Para ustedes, Julio, ¿en algún momento ha sido una opción claudicar a esa lucha y por tanto rendirse a las pretensiones del imperialismo norteamericano? Adelante, camarada. Bueno, en una colonia en la que, como en toda dominación colonial, primero que todo se pretende desconocer tu condición nacional, tu condición de sujeto histórico, se pretende que tú eres un extranjero en tu propio país, se pretende que yo aprenda a ser estadounidense, fiel y leal. Se te educa desde un primer momento sobre la base de una visión determinista, geográfica y natural, que tú eres un país muy chiquito, que no tienes recursos naturales, que no puedes sostenerte por tus propios medios, que no te queda otra opción que vivir debajo del ala de mamá gallina, sea quien sea la mamá gallina, pero que simplemente tú estás incapacitado. El asunto de la libertad y la independencia simplemente se supone que no se discuta porque es impertinente. Esa es la lógica del colonialismo. La lógica del colonialismo es que el colonizado es naturalmente inferior. Y como es naturalmente inferior, no puede aspirar a ser igual. Y no le queda otra alternativa que vivir sometido a los designios del amo. A la misma manera que en el contexto de la esclavitud. O sea, la inferiorización del esclavo lo conducía a que jamás se le ocurriera pensarse en la misma condición de su amo, ¿no? Ibas a ser esclavo para siempre porque es tu naturaleza, porque después de todo eres inferior. Eres inferior desde todo punto de vista, un poco con la misma lógica del patriarcado frente al tema de la mujer. No, es que ustedes las mujeres son el sexo débil. Pues si son el sexo débil no les queda otra manera que vivir a la saga y a expensas de lo que los fuertes decidamos, ¿no? Entonces hay todo un discurso que lo que hace es perpetuar. De esa manera ustedes no tienen remedio, ni natural ni sobrenaturalmente. Bueno, la misma lógica con la mujer, la misma lógica con la persona negra o no blanca, aplica con el colonizado, es la misma situación. En ese contexto, entonces, te digo, lo que pareciera suponer es que nosotros jamás en la vida hubiéramos levantado cabeza y levantado bandera, y lo que ha sucedido es exactamente lo contrario. Desde el siglo XIX en Puerto Rico ha habido forjación de la nacionalidad, de la cultura, de los rasgos distintivos, ¿no?, de un pueblo y una sociedad. Participamos en el año 68 en luchas políticas contra España, que si bien militarmente fueron derrotadas, políticamente adquirieron un peso enorme en términos históricos. Participamos en la guerra necesaria, miles de puertorriqueños participaron en la guerra que encabezó el Partido Revolucionario Cubano. Cientos murieron en combate. No es casualidad que la bandera de Puerto Rico y la de Cuba sean el mismo diseño con los colores invertidos. No es casualidad que el artículo primero de la Constitución del Partido Revolucionario Cubano establezca, el artículo primero fundacional establece que ese partido se funda para alcanzar la independencia de Cuba y auxiliar la independencia de Puerto Rico. No es casualidad que el padre de la patria puertorriqueña, Ramón Emeterio Betance, fuera el representante de la República de Cuba en armas en París, o que Eugenio María de Hostos fuera otro gran representante en Chile, en Venezuela, en otras partes de nuestra América. Es decir, hemos estado participando, y luego durante el siglo XX ni se diga, ¿no? Figuras como don Pedro Albizu Campos, por ejemplo, por mencionar nombres así icónicos, y figuras como Juan Maribraz, se han dado luchas extraordinarias. No voy a hacer aquí una historia del país, pero sí puedo recordar la gran experiencia de la lucha por la paz para Vieques. Ahí se juntó el pueblo entero contra la presencia militar, contra las maniobras militares y la destrucción de esa isla municipio. O sea, la historia es interminable en eventos de lucha independentista, a pesar y no obstante lo que señalaba muy al principio, de que todo está diseñado para que uno, no es que reniegue de ser independentista, es que ni siquiera piense en eso, ¿te fijas? Y entonces ha sucedido todo lo contrario, hemos ido avanzando, claro, hemos ido avanzando en un contexto tremendamente desigual y complejo,
y hemos ido avanzando en un aspecto esencial a la lucha anticolonial, que es la afirmación nacional, que es la afirmación de la identidad, que es la afirmación del pueblo de Puerto Rico como sujeto histórico. Por eso decía que una vez avanzada esta ruta, la ruta de la existencia misma, el gran reto es, bueno, ¿ahora qué hago con esta existencia? ¿Ahora qué hago con esta singularidad que he descubierto que poseo, a pesar de que me dijeron que no, que yo era un apéndice del otro? No, yo soy una entidad singular con unas características que me diferencian de los dominadores y soy diferente, no mejor ni peor, pero diferente al resto del planeta. Soy puertorriqueño, soy puertorriqueña. ¿Qué hago ahora con eso? Y ahí es que está, como decía antes, el gran reto. Yo te diría que no, nunca ha habido una claudicación. Ha habido enfrentamientos sobre enfrentamientos, alzas, bajas, combates diversos, y estamos a la altura del año 2023, donde Puerto Rico sigue dando esa batalla por su autodeterminación e independencia. No te he hablado de los foros internacionales, en Naciones Unidas, en el movimiento de países no alineados. En el caso de la FENAC es importantísimo que lo mencione, porque uno de nuestros grandes objetivos ha tenido que ver con la latinoamericanización y caribenización del caso. Ha habido situaciones donde apenas un par de países apoyaban la causa de Puerto Rico. Mira, en septiembre del año 2022 se aprobó en la Ciudad de México una resolución especial de CELAC por la autodeterminación e independencia de Puerto Rico, unánime, reconociendo que el caso colonial de Puerto Rico es un asunto del interés y de la jurisdicción de América Latina y el Caribe. Ese acompañamiento fortalece la seguridad y el porvenir. Ese acompañamiento fortalece la confianza en seguir adelante, no obstante la complejidad de nuestra lucha. De manera que en ese sentido somos optimistas, a la misma vez que somos conscientes de lo complejo que resulta. Pero bueno, esa complejidad que se da en el contexto colonial frente a un enemigo tan poderoso no es una complejidad en el fondo muy distinta a la que enfrentan otros pueblos hermanos. O sea, si en vez de estar entrevistándome a mí, le estuvieras entrevistando a algún dirigente cubano, venezolano, boliviano, nicaragüense, también te diría de las mil complejidades de poder avanzar frente a un enemigo que sabotea todos los días. Claro, hay una ventaja en el caso de los países hermanos y es que ya alcanzaron su primera independencia, pero igual son objetos y víctimas de los atropellos y las agresiones del imperialismo, que a la hora de agredir lo hace lo mismo en una dirección que en otra. Pero no hay que temer, todo lo contrario, hay que temer, quiero decir, de que haya rendición o que haya claudicación. No. Esta palabra nunca se usa en la lucha de independencia. Nosotros sí podemos reconocer cuando hay debilidad organizativa, la complejidad de hacer un trabajo, pero como regla general hay una continuidad histórica, y nuestro pueblo ha sabido ser heroico y enfrentarse al imperialismo estadounidense en carne y hueso con éxito. Yo creo que nosotros somos, en el balance histórico de 125 años casi, somos vencedores en muchos aspectos. Yo no creo que el pueblo de Puerto Rico sea un pueblo que viva en resistencia. Yo creo que es un pueblo que vive en afirmación y construcción. O sea, nuestra vida no pende de un hilo. No, nosotros hemos logrado trascender esa situación de pretensión de destruirnos, ¿no?, como pueblo y sociedad, y hemos prevalecido como pueblo y sociedad, incluyendo a nuestros compatriotas en Estados Unidos. Fíjate, si haces un análisis de los presos políticos puertorriqueños de todas estas décadas, vas a ver el propio Oscar López, el queridísimo Oscar, ¿no?, que ha salido de prisión recientemente, donde desarrolló su trabajo político Oscar en Chicago. Y así como Oscar hay otros tantos. O sea, nosotros hemos llevado la lucha de independencia a las entrañas del monstruo. Y eso al americano le provoca pavor, porque sabe que nuestras lealtades están con nuestra nación. Nos impusieron la ciudadanía, nos dieron pasaporte y ahora resulta que podemos entrar y salir de su país sin necesidad de pasar por la aduana. Y entonces lo que sucede es que tienen al enemigo dentro de su propia gente, que somos nosotros. Pero estamos muy confiados en el porvenir, reconociendo las complejidades. Gracias, Julio. Como te dije al hacer las preguntas, estaba seguro que me ibas a contestar o nos ibas a decir
algo parecido en lo que respecta a la opción de claudicar. Lo sabemos. Quería oírlo de tus labios, de tu pensamiento, a través de tu reflexión, para, sobre todo, la juventud, las nuevas generaciones. Para nuestros pueblos, nunca una opción será claudicar. Jamás. Hemos estado luchando y seguiremos conquistando victorias. Unidad, 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 y seremos invencibles. En ese camino vamos, Julio, con nuestro comandante Chávez. Te estaba oyendo y lo estaba recordando porque ya lo decía en los segmentos anteriores, yo, este humilde servidor, que más temprano que tarde Puerto Rico será definitivamente territorio libre. Y así como Puerto Rico, que es ejemplo de lucha por la independencia, por su independencia y la independencia de otros pueblos, así como Puerto Rico, toda nuestra América será territorio libre. Y no importa, era lo que recordaba oyéndote, que Chávez permanentemente repetía, recordando al poeta. No importa que nuestros ojos no lo vean, pero será una realidad más temprano que tarde. Si nuestros ojos no lo ven, lo más importante es que en los ojos de aquellos que sí vean esa realidad de nuestra América totalmente libre, palpitará nuestra sangre. Julio, lamentablemente tenemos que despedirnos por ahora. Tu mensaje para usuarios y usuarias de La Voz de Chávez. Adelante. Bueno, Adán, de cuántas cosas he hablado aquí, ¿no? Te agradezco mucho y agradezco mucho a los compañeros y compañeras que acompañan, como agradezco profundamente al pueblo bolivariano de Venezuela tanto respaldo, tanta solidaridad y tanto amor. Y sabes que en Puerto Rico estamos pues a la disposición tuya y de nuestro querido pueblo bolivariano. De veras que es un honor llegar a ustedes a través de esta señal, y agradezco profundamente la deferencia de poder servir yo como un vehículo desde el cual pueda conversar un poco sobre la realidad de Puerto Rico en el contexto nuestro americano. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Julio, un gran abrazo. El abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista de siempre. Para todos y todas. Y bueno, nosotros también nos despedimos por ahora. Nos veremos el próximo lunes y ustedes disfruten, terminando esta Voz de Chávez, de la música de los pueblos. El gran camarada revolucionario, cantautor cubano, Pablo Milanés, interpretando Son de Cuba a Puerto Rico. Hasta la próxima semana. Se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Más tarde una voz amada gritó con mucha razón: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo. Condiciones que no tienen que ver con tirar un tiro, nos abrieron el camino mientras a ti te detienen. Esta tarea inconclusa tenemos que terminar, pues quieren ver el final. Todos los muertos de ambos
Por donde salga yo salgo, siempre te voy a apoyar. Por donde salga yo salgo, siempre te voy a apoyar. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo. Siguiendo el mismo camino, nos volvemos a encontrar para juntos reclamar que se cambie tu destino. Y si acaso le negaran lo que por fuerza es de usted, yo le invito a volar esta vez con el machete en las alas. Yo le invito a volar esta vez con el machete en las alas. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.